Buen día, el tema de hoy, que es pues Biblia, niñez y su administración. Las dos primeras clases hicimos Biblia y niñez en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La tercera clase hicimos sobre la administración, dando los fundamentos teológicos de lo que es la acción pastoral con la niñez. Y ahora pues nos dedicaremos a lo que es la eh, administración total del ministerio de la niñez. Proponía como lectura bíblica en Lucas 2, 40 y verso 52, que son semejantes, pero tienen alguna diferencia, ¿no? Esto es cuando lo que se llama en los estudios bíblicos el, eh, los textos, las narraciones de la infancia de Jesús. Algunos le han llamado evangelios de la infancia. Y que solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo y Lucas. No se encuentra en otros, en Marcos no se encuentra, tampoco en Juan, Jesús niño, solo en Mateo y Lucas. Y en ese contexto de un viaje que tiene Jesús a Jerusalén, donde conocemos que se perdió por varios días, ¿no? Y cuando sus padres se dieron cuenta, tuvieron que regresar a Jerusalén y le encontró ahí debatiendo con los eh, le llevaron nuevamente y le abrazaron, ¿no? Jesús probablemente tenía 12 años ahí, y dice el texto así, ¿no? En Lucas 2:40, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Y acá, cuando dice el niño Jesús, en el verso 40 se refiere a un término griego que se dice paidión, que es un niño pequeño, es un niño aún pequeño. Y cuando dice acá, mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, este es muy probable que se refiera ya cuando Jesús tenía 12 años. Aquí está más pequeño en la referencia y aquí 12 años. Seguía creciendo en sabiduría y en estatura, ¿no? Y dice, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Esto es en la traducción del lenguaje actual, ¿no? Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho, ¿no? Eso son los dos textos. Y creo que estos textos también nos invitan, ¿no? A tener una propuesta pastoral, una gestión adecuada con los niños y con las niñas en nuestras iglesias, ¿no? Es muy importante reconocer la función que tienen los niños en la iglesia. El objetivo de esta sesión es comprender la importancia de la administración eclesial para un trabajo eficaz en el ministerio de la niñez. Y vamos a empezar con una introducción a la administración del ministerio de la niñez. Primero, una de las funciones pastorales que tienen en la iglesia, ¿no? Es, por ejemplo, el discipulado, la consejería, el acompañamiento pastoral. También otra función importantísima es la predicación, ¿no? Otra función importante en la iglesia, como baluarte de la iglesia, es la misión, por ejemplo. Pero otra función importantísima en la iglesia es la administración, la organización. Jesús dijo, ¿no? Un día
un texto bíblico que está recogido en los Evangelios, dijo, eh, ¿qué hombre empieza una casa y luego se da cuenta que no tiene para terminarla y queda avergonzado ante todos? ¿Qué general va a una guerra sabiendo que va a perder y tiene muy pocos soldados, ¿no? Bueno, algunos podrían decirme, Alejandro el Magno fue contra el rey Darío III a varias batallas con muy pocos soldados a comparación de ellos, pero tenía una estrategia de cómo iba a ganar esa batalla y ganó, ¿no? Al final le ganó todas las batallas a Darío. Entonces, por más que tengamos dificultades, necesitamos una administración eclesiástica del Ministerio de la Niñez, ¿no? Las iglesias hacen su planificación estratégica y todo, pero en esa planificación estratégica debe estar el Ministerio de la Niñez. Y el gran problema que tenemos en el Perú es esto, ¿no? La cultura de improvisación en las iglesias es una práctica difundida en las iglesias, ¿no? Yo he sido 30 años pastor, ¿no? En diversas iglesias. Y la cultura de improvisación es tremenda, ¿no? Les cuento, por ejemplo, un día fui invitado a predicar a una iglesia y entonces terminó la prédica, todo. Yo pensé que nos íbamos a despedir y el pastor estaba sentado al lado mío y viene corriendo la secretaria, ¿no? Y le llama pastor. Y le dice algo al oído y el pastor se queda alarmado y se para en el púlpito y dice, no, hermanos, nos habíamos olvidado que de aquí a 15 días es nuestro aniversario de la iglesia. Y como ustedes saben, todos los años recogemos ofrendas para la iglesia, para celebrar el aniversario. Entonces el pastor agarró una lista que le entregó la hermana, quién iba a dar el desayuno, el almuerzo, y se pasaron una hora el pastor ahí exigiendo a toda la iglesia, a ver, quién quiere ser bendecido, quién dice que esto, y eso es la cultura de improvisación en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, también antes de un aniversario, un hermano le dice, oye, nos faltó la coreografía de los niños. Y el pastor va a la profesora de la escuela dominical, a la directora, le dice, para la próxima semana me había olvidado decirte que tienen que presentarse los niños, por favor, que se presenten. Y a última hora, ¿no? A veces los niños están en sus vacacionales, en cursos y todo, y a última hora les exigen, no, no tienes que faltar, y tenemos que presentar. ¿Y eso qué causa? Causa problemas, murmuración, chismes y un malestar en la iglesia. La cultura de improvisación en las iglesias es una práctica difundida, ¿no? Y la nula participación de la niñez y adolescencia en las decisiones de las iglesias es parte de esa cultura adultocéntrica, ¿no? Entonces, decidimos que los niños deben tener su pastor de niños y también los adolescentes, y es una decisión adultocéntrica. Ni siquiera tal vez ese pastor de adolescentes conecta con los adolescentes, no sabemos si les trata bien o no, y a veces yo he visto casos tremendos, ¿no? En el caso de los adolescentes, nombran una pareja de pastores de adolescentes, son 30 adolescentes y al mes ya son 10 adolescentes. En vez
mejorar la gestión, empeoran, ¿no? Y muchos hasta se van de la iglesia. Y quería hacer una reflexión acá sobre la diferencia entre el plan y la planeación. Planear no es fabricar planes. Resulta fácil y a veces demagogo sentarse, ¿no? A realizar un plan sin ejecutarlo o ejecutarlo a medias, ¿no? Entonces, una cosa es agarrar una lista de actividades, voy a hacer esto, 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 ¿no? Ese es un plan que todos pueden hacer. Y la planeación, a diferencia de un plan de actividades que me siento a mi criterio, ¿no? Es un proceso de toma de decisiones y no solo es el plan o registro de las decisiones. Es posible tener una acción planeada, reflexionada, sin tener el plan. A veces el plan puede complicar, por lo tanto el plan es para cumplirlo. Todo plan debe ser abierto a la emergencia y a lo imprevisto, pues no existe una planeación total. La planeación es un proceso de decisiones. Por lo tanto, en primer lugar, toda planeación es consultada y desarrollada entre todos los que trabajan con la niñez. Incluso sin trabaja en la portería de la iglesia o limpieza de la iglesia, a la hermana que limpia la iglesia, también debe estar en el plan. ¿Por qué? Porque hay muchas implicancias de horarios, de infraestructura, de lugares que se va a hacer, se va a realizar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora quiero compartir con ustedes las metodologías que existen de la planeación. La primera le denomino el poder, dominación o planeación autoritaria, que aumenta la dependencia de los demás para crear personas indispensables. Como existen muchas iglesias, ¿no? El pastor, pues, es como una especie de jerarca de la iglesia, y así también los siguientes, ¿no? Aumentando el poder a los líderes. Esta actitud es autoritaria, vertical y da directivas, ¿no? Entonces, miren, hermanos, ya hemos plan, usted va a hacer esto, usted esto, ¿no? Y el plan es hecho por algunos para que todos lo ejecuten, es discriminatorio. Y este tipo de plan, queridos hermanos, es admitido en las culturas latinoamericanas, por supuesto, ¿no? Como un autor explicó, no solamente es admitido, sino que es culturalmente propuesto. ¿Por qué? Porque para algunos un pastor no puede ser democrático. Un pastor no puede ser, no puede estar consultando. Si Dios le puso como pastor, él decide, y eso justamente tiene que ver con la semana pasada, cuando hemos estudiado la acción pastoral, tiene que ser bíblicamente, y según Jesús, el líder en la iglesia, en la eclesía del reino de Dios, en vez de ser el primero, es el último, ¿no? Pero incluso los, los títulos, ¿no?, que tenemos, ¿no? Por ejemplo, obispo, wow, en muchas denominaciones es el líder principal de toda una denominación. En la Iglesia Católica es un gran líder, ¿no? Pero la palabra obispo en la Biblia viene de episcopos, que se traduce supervisor, y era un esclavo.
Era un esclavo de los viñedos. Subía y supervisaba que los animales y nadie robe su siembra, lo que había sembrado. En el texto bíblico, obispo es un esclavo, ¿no? Igual Pablo cuando dice, soy ministro de Cristo, no, ministro, wow, qué tremendo título. Ministro en griego es juperetes. ¿Qué cosa es un juperetes? Otro esclavo. Y seguramente ustedes lo han visto a ese esclavo en una película que se llama, que en Semana Santa se ve muchas veces, ¿no? Antiguamente se veía muchas veces eso, pero ahora ya poco a poco se está dejando de ver en Latinoamérica. Sobre todo en Perú repetían toda la vida estas películas de Roma, ¿no? Y no sé si han visto Ben-Hur. Y Ben-Hur era un gran hombre romano que pierde y al final está de esclavo en un barco remando, ¿no es cierto? Con los pies amarrados con... Y Pablo usa esa visión, soy ministro de Cristo, un esclavo remero. O sea, no existe este poder, dominación, esto es una creación de humana manipulando el texto bíblico, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra anciano, presbútero, que es más que un autoritario, es una persona que está cercano al pueblo y tiene mucho honor ante el pueblo. Entonces, esto me parece un error, pero está muy arraigado en la cultura latinoamericana esto. Segundo, el poder al servicio. Procura mantener esa dependencia para seguir con el poder, con algunos términos democráticos o participativos. Hay participación controlada, los miembros o participantes son escuchados, pero no deciden. Es todavía discriminatoria. Entonces, eh, este tipo de metodología de planeación trata de dar democracia, ¿no? Hace supuestamente cuestiones participativas, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a escuchar a los niños y adolescentes de la iglesia, a ver si le hacen una encuesta, qué quieren para tomar en cuenta, ¿no? Entonces ahí les hacen una encuesta anónima y los niños ponen todo lo que ellos quieren, ¿no es cierto?, en esa encuesta, pero al final, adultocéntricamente, no, estos están equivocados, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? No, vamos a hacer como siempre se ha hecho, ¿no? Y el tercero es el poder servicio, procura eliminar esa dependencia y promueve la autonomía para que estos puedan tener más participación y decisión. Es una relación sujeto-sujeto, ¿no? Somos la única manera de tener conexión con un adolescente es respetarle y escuchar sus ideas intergeneracionalmente. Yo soy un adulto, pero intergeneracionalmente le escucho. Él pertenece a otra cultura, yo pertenezco a otra cultura, y veo sujeto a sujeto, o como Habermas decía, el otro es importante, ¿no? La planeación se elabora en la co-creatividad, las decisiones se toman en coparticipación y los compromisos en acción se asumen en corresponsabilidad. Entonces ahí hay una participación real de los adolescentes, de los pubertos, en las decisiones de la iglesia. Este tercero, para mí me parece que todavía, no sé, mi percepción es que por lo menos en Latinoamérica casi no ha llegado a ninguna iglesia. Habrá muy pocas iglesias donde el pastor tiene una alta autoestima, sabe del poder del servicio de Jesús y llega, ¿no?, a tener una participación en la planeación de tal modo que
lo que digan los adolescentes, los niños, porque la planeación, por ejemplo, tiene relación con eh, el manejo económico de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí en la planeación, en el manejo económico, por ejemplo, en el poder dominación, pues, ni me preguntes del dinero, porque nosotros sabemos cómo es, por favor. Así que, ¿no? A diferencia de Pablo, en 2 Corintios capítulo 8 y 9, cuando ese hace esta gran colecta de dinero para los pobres de Jerusalén, ¿no? En 2 Corintios 8 y 9, ¿qué hace? Dice, yo no voy a tomar no voy a tocar con nada del dinero, vamos a escoger a otra persona y se va a dar todos los gastos que se han realizado, porque son grandes, dice Pablo. Entonces, miren esos principios bíblicos de transparencia que existen en la Biblia. A diferencia de acá, pues no preguntes nada. Si preguntas sobre el dinero, eres un rebelde, estás contra el pastor, ¿no? Y el poder al servicio, trato de maquillar, ¿no? Y el poder servicio es eh, pocas veces eh, realizado en las iglesias. Entonces, hacia una planeación participativa puse elementos importantes que son la naturaleza de la participación participativa, donde los niños, niñas y adolescentes nos ayuda a involucrar a todos en el trabajo pastoral. Invito incluso a la planeación a adolescentes, jóvenes y, si es posible, a pubertos de 12 años. ¡Wow! Y que las decisiones los vamos a tener. Bueno, esto nos ayuda a involucrar, ¿no? Si a mí, a los 12 años, 13 años, me hubieran invitado a un plan de trabajo de mi iglesia, cuando mi papá era pastor, hubiera sido excelente, pero siempre ellos nos miraban como nosotros los adultos, aquí mandamos, ustedes son unos... No, cállense, que nosotros hablamos, escuchen, que nosotros decidimos, ¿no? Eso ha sido la práctica pastoral. Segundo, nadie decide por los demás, sino que uno decide para sí. Entonces, si yo hubiera sido parte de un plan de trabajo en mi iglesia, yo hubiera pensado, yo soy parte de la iglesia. Pero no, o sea, a nosotros nos visitaban como si no si fuéramos parte de la iglesia, ¿no? O ser parte de la iglesia era obedecer a los adultos, ¿no? Porque con este método se reconoce la sabiduría del pueblo y no hay enlatados exteriores, ¿no? Por ejemplo, qué lindo sería hacer un trabajo en la escuela dominical de currículum para el 2025, ¿no? Porque agarramos materiales, ¿no? Compramos en librerías, ¿no? Y les llevamos. Y sería lindo preguntarles, ¿no? Este material del 2024, mira, aquí están los temas. ¿Te ha gustado? ¿Te importa? ¿Y qué tal La verdad es que no me interesa nada. ¿Y qué temas te gustaría? Y hacer un plan para el 2025 de qué temas, ¿no? Les encantaría a los niños, a los adolescentes, que se toque en las escuelas dominicales. Crear nuevas actitudes y nueva mentalidad en los participantes, participar en la planeación, hace que las personas de la iglesia son útiles, ¿no? Y me crea una vinculación con mi iglesia. Hace lo que en los negocios, ¿no? En las empresas, se habla de que el empresario está creando la marca, ¿no? Las personas son parte de esa marca,
Y también se llama fidelización en las empresas. La fidelización, no, no, yo soy de esta marca, ¿no? Yo creo en esta marca. Y compra, por ejemplo, solamente una marca de zapatilla para su hijo y no otra, ¿no? Entonces, eso es la fidelización. Esto, y por eso también hay un estudio que se ha realizado, una tesis doctoral aquí en Perú, en la Universidad Católica, se realizó una tesis por qué la gente se sale de sus denominaciones tan rápidamente, ¿no? Porque no hay fidelización, no hay, oye, yo amo esta denominación, esta iglesia, es parte de mi vida, yo soy parte de él. No, claro, si planean todo a espaldas mías, me dicen, no, que por años, por décadas, entonces también me voy a otro lugar a buscar otro mejor plan, ¿no? Entonces, estamos en un problema tremendo. Si queremos iglesias fuertes, tenemos que planear. No es una metodología rígida, está sujeta a cambios existenciales de nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿qué temas están tocándose en los adolescentes, los niños que están pensando, ¿no? Hicimos una encuesta con adolescentes en un evento que le llamamos eh, Eco Influencer de adolescentes del Perú, ¿no? Con World Vision Perú, tuvimos de todo el Perú, un montón, más de 400 adolescentes, y ellos estaban pensando, por ejemplo, en los adolescentes y los migrantes, ¿no? Estos niños y adolescentes venezolanos que están en Perú, por ejemplo. Y también estaban pensando en las personas con discapacidad, por ejemplo. Y nos impresionaron, ¿no? O sea, sí, oye, ¿por qué en las iglesias no es amigable con las personas con discapacidad? Qué terrible, ¿no? Y estaban pensando en la ecología, estaban pensando en que la iglesia podía mejorar su sistema eh, digital, su sistema eh, de, de todo esto de la tecnología. Y se podía hacer muchas cosas. Hablaban de aplicativos y todo. Entonces, y nos da visión para la nueva época con nuevos desafíos para este contexto. Cuando la planeación es participativa. ¿Ok? Entonces, lo que estoy proponiendo es que cuando se hace una planeación, está el líder de la escuela dominical, pero también inviten a adolescentes, pubertos, jóvenes, que sean parte de la creación del plan participativo. Y un plan participativo no se hace en una sesión, ¿no? Yo recuerdo, eh, hacía en 2 meses eh, la planeación participativa los sábados, donde dábamos almuerzo de 9 a 3 de la tarde durante 5 sábados. Luego los sistematizamos y les presentamos y todos estábamos de acuerdo y era muy hermoso. Entonces, eso es lo primero. Ahora vamos a empezar ya el proceso de planeación estratégica de la niñez. Y todo proceso de planeación estratégica debe tener consideraciones en la elaboración del plan estratégico. Deben presentar el punto de equilibrio entre el análisis, la creatividad y el respeto mutuo, ¿no? Entonces, no solamente pensar, ¿no?, en un plan que sea, que ataque todos los problemas nada más, no, debe haber creatividad y respeto mutuo, ¿no? Incluso, como dice la Biblia, ¿no?, que tenemos un solo espíritu, un solo Señor, ¿no? Tenemos que ir en este aspecto de respeto mutuo, que si muchos voces, ¿no?, del plan estratégico dicen, mira, yo creo que no es bueno tocar este tema con la niñez, esto y lo otro, pero tiene que salir un solo plan. Entonces yo tengo que tener respeto y a pesar de que
no estoy de acuerdo, podría decir, bueno, si no había visto esta perspectiva, si es necesario, es mejor para la iglesia, entonces hagamos así, ¿no? Entonces, enfocarse en el presente y el futuro de la iglesia y el ministerio de la niñez. Hay que tener un enfoque del presente y el futuro. Un autor decía, ¿no? Lo que planeamos hoy va a ser importante para mañana. Y si hoy no somos capaces de planear estratégicamente, no tenemos las capacidades de una planeación eclesial, lo que estoy haciendo solamente es lo que les había dicho acá, ¿no? Es un plan de actividades que hace la mayoría de las iglesias, que no tiene implicaciones económicas, no tiene un diagnóstico, no sabe qué es un FODA, no sabe qué, qué es realmente un plan real para la niñez, ¿no? Entonces me dieron a un, ya mire, para llenar los ojos al pastor, sí, voy a hacer la EBDB, aquí vamos a reclutar para niños pobres, vamos a salir de paseo, vamos a hacer un campamento, y eso, se puede hacer todo eso, pero con un plan, ¿no? Y fomentar el orden y la comunicación entre los miembros de la iglesia, que es una de las cosas que en, en toda la cultura latinoamericana hay mucho desorden y poca comunicación. No, por eso se pierde mucho tiempo, se estresa, se hace trabajos a última hora por causa de esto. Entonces, ¿qué es el planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico es realizar una administración estratégica. Así, según Michael Heath, se puede definir esta última como el conjunto de compromisos, decisiones y acciones que se requiere para que una empresa o iglesia, ministerio, logre ser competitiva y obtenga rendimientos superiores al promedio. Entonces, miren, si yo voy a usar una expresión que se usa en la política, ¿no? Si yo voy en un avión de piloto automático, ¿no? El avión va a ir y no hago la diferencia, ¿no? Entonces tomo el Ministerio de Niñez o soy el pastor principal y bueno, no me interesa el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, ni nada. Voy en piloto automático, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasará, no? Si crece la iglesia, no crece, bueno, ya. Y todavía a veces eso lo justificamos por espiritualistamente, ¿no? Bueno, lo que el Señor nos dé, ¿no? O un plan basado en una administración estratégica es juntarse entre todos los que trabajan en la iglesia, con los niños, los adolescentes, y hacer compromisos en conjunto, decisiones en conjunto y acciones que se requieren para que la iglesia logre ser competitiva y obtenga rendimientos superiores al promedio. Y ¿no? Hay varias estrategias para eso, ¿no? Pero de acá a 3, 4 años se nota, ¿no? ¡Wow! Oye, esta iglesia, mira, esta iglesia no tenía ni buenos baños, mira ahora estos baños, mira, esta iglesia paraba vacía, ahora qué lleno que está. ¡Wow! Mira, esta iglesia, qué tremendo, ¿no? Oye, mira qué hermoso estos planes de la iglesia, mira, hasta existe asesoramiento, mentoreo a adolescentes. Oye, yo no había visto mentoreo a adolescentes en inglés. Qué hermoso, ¿no? Entonces, por favor. Y por eso es difícil el planeamiento. ¿Por qué? Porque es un conjunto de compromisos entre pares, entre líderes. Eh, Se hace decisiones. No es la decisión personal del pastor. Y ese es un mito, ¿no?
yo soy el pastor y todos me van a hacer caso, ¿no? O yo soy el líder de la escuela dominical y todos me van a hacer caso. No es así. Ese es un mito. Ese es lo que se llama los estudios de liderazgo el mito del cargo. Una cosa es que yo tenga el cargo y el liderazgo es influencia. El liderazgo es ser escuchado. El liderazgo es tener seguidores. Entonces, yo puedo tener el cargo, ¿no? Soy el pastor principal, pero la gente ni caso me hace, se va. Hasta comenta mis prédicas que están mal. No, en cambio, el líder habla y la gente escucha. El líder tiene seguidores. Es diferente a, a tener el cargo, ¿no? No es solamente tener el cargo, es tener compromisos, decisiones y acciones para tener una ventaja competitiva y hacer que las iglesias sean. Miren, este es un libro de planeación estratégica que lo editó la Universidad del Pacífico en Perú. La Universidad del Pacífico es una de las universidades eh, que más se ha dedicado, ¿no? Esta propuesta será una herramienta eficiente para las iglesias que desean potenciar su ministerio de niñez para que sea más productiva y consolide como una propuesta pertinente para nuestros tiempos. Entonces, esto propone que todos, ¿no?, debemos tener una visión, una misión, debemos realizar un análisis del entorno externo e interno, ¿no? Tener un FODA, objetivos estratégicos. Estos objetivos nos hacen establecimiento de estrategias, implementación de estrategias y control de las estrategias. Esto es, pues, administrar eclesialmente a la niñez. Entonces, eh, antes de ir al paso 1, ¿no? Paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la ventaja eclesial, eh, rápidamente, faltan 5 minutos para las preguntas, voy a pasar hasta el paso 5 y ahí les paso las preguntas. Paso 1 y 2, visión, lo que se quiere lograr en las iglesias con el ministerio de la niñez. ¿En qué parte de la visión están los niños? Misión, ¿cómo se va a trabajar para lograr el gran sueño de las iglesias que influyan la niñez, ¿no? Análisis externo. Es analizar las variables económicas, culturales, sociales, demográficas y el rol de la iglesia en la sociedad. Por ejemplo, se puede hacer un análisis evangélico, analizar el funcionamiento de la cultura evangélica en nuestra localidad para determinar nuestra identidad eclesial, ¿no? Entre tanto, ¿qué hacemos? El análisis interno es analizar el funcionamiento interno de nuestras iglesias, el lugar del ministerio de niñez y determinar su ventaja eclesial, ¿no? Para la iglesia es importante el ministerio de niñez, está en sus planes, y si está en sus planes, está, ¿tiene algún presupuesto para los niños y las niñas o no? El análisis evangélico, analizar el funcionamiento de la cultura evangélica en nuestras localidades para determinar nuestra identidad eclesial y las acciones a tomar. Y muchas iglesias siguen viviendo con acciones adultocéntricas, donde los niños no están siendo tomados en cuenta. El análisis FODA es la conclusión del análisis del entorno en términos de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta debe hacerse en la iglesia local y el ministerio de niñez. Entonces, la iglesia local debe tener su FODA general de todo y el ministerio de la niñez también su FODA. Es necesario para un diagnóstico real de dónde nos encontramos y hacia dónde debemos ir. Hasta aquí he terminado esta parte de la primera hora para preguntas y comentarios, y les escucho. Gracias. Ha levantado la mano Rocío Cartolín. Adelante, Rocío. Buenos días, pastor. Muy interesante la ponencia.
¿ya? Realmente a nosotros como iglesia nos falta sistematizar, ¿no? Escribir nuestros programas, nuestros protocolos, ¿no? De atención, por ejemplo, si hablamos de la niñez, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un niño nuevo a la iglesia o viene un niño con habilidad diferente, ¿cuál debe ser el protocolo de atención? ¿Cuál debe ser la atención? Porque muchas veces se desconoce, ¿no? Y me parece interesante también tomar en cuenta la voz de los niños, ¿no? Sería bueno entonces hacer encuestas a los niños de acuerdo a sus habilidades, a sus talentos y en qué área dentro del programa de escuela dominical ellos pueden aportar, porque hablamos también, por ejemplo, en el culto de niños, que los mismos niños, ¿no? Tenemos niños con talento, ¿no? Que ellos mismos pueden aconsejar, ellos pueden presentar un versículo, ¿no? Que sean participantes activos. Gracias, Pastor. Y me parece muy importante su pregunta, ¿no? Eh, Como les estaba señalando, yo creo que el camino real para trabajar con los niños es eh, un servicio real donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean vistos como pares en un diálogo intergeneracional entre el adulto y el adolescente. Si yo me acerco a un adolescente y estoy pensando, estos adolescentes son unos ociosos, vagos, paran con sus celulares, paran con, solamente están enamoraditos nomás acá, van a hacer su campamento para estar buscando chicas. Si yo voy con esas ideas a trabajar con un adolescente, ya tengo una barrera intergeneracional que no voy a lograr. Yo tengo que ser muy respetuoso y tengo que ser muy empático y ponerme en los zapatos de un adolescente, de un niño. ¿Por qué son así? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, una vez yo llegué a una iglesia y me nombraron pastor de adolescentes. Y el primer culto había una niña con una ropa mostrando su ombligo y en medio de la prédica, en vez de escuchar la prédica, como si fuera una cama, se tiró en, el, en la banca de la iglesia como durmiéndose. ¡Wow! Imagínense cómo estaba yo, ¿no? Nunca había predicado y que una chica se duerma en mi prédica así, literalmente, ¿no? ¡Wow! Y yo me acerqué a ella, a su mamá, a su hermana mayor, y en un campamento que tuvimos contraté a un psicólogo y yo tenía sospechas, algo le pasa, le hablé de eso al psicólogo cristiano y me dijo, vamos a hacer unas encuestas y vamos a ver qué sale ahí, que yo tengo, me dijo, ¿no? Y entonces el psicólogo le preguntó, si tuvieras hoy día a tu papá, ¿qué regalo le darías? Y ella contestó, a, a ese hombre no le daría nada. Y empezamos a averiguar, a hablar, había sido violada por su papá. Y su mamá por eso le había denunciado ante la policía y ya no vivía hace años con su papá. Y esta niña se iba a discotecas, se vestía de un modo terrible, hacía cosas, y yo siempre le dije que el Señor le amaba, que siempre le íbamos a esperar en la iglesia, que no, el amor de Dios era incondicional, que no importaba lo que hacía. Y mire, hace como 6 años atrás la vi, llegó a la iglesia que yo estaba pastoreando, y actualmente es pastora de una iglesia grande en Perú. Y eso me llena de emoción. Entonces tenemos que aprender a trabajar con los adolescentes. Ahora, lo que habla la hermana de protocolos, ¿no? Sí, la iglesia tiene que tener protocolos. ¿Cómo tratar a un niño con discapacidad? Por ejemplo, pastor, hay que hacer pues rampas para que vengan con sus sillas de rueda. ¿Cómo tratar a una niña que ha sido violada? Yo entregué ese documento a la hermana Leticia, espero que lo haya colocado. Eh,
del movimiento cristiano Juntos con la Niñez y de documentos peruanos que se hacen, y tenemos que estar nosotros como líder muy atentos a eso. Y la iglesia tiene que dejar su visión adultocéntrica para incluir a los niños y niñas como si fueran nuestros pares. Hay una segunda pregunta o comentario, creo que vi en el chat que alguien hizo un, Pastor, buenos días, ¿qué tan válido y engorroso hacer una planificación estratégica en la iglesia? Me parece que no es tan sencillo. Sí, no es sencillo. Tiene un costo de tiempo bastante grande y convocar a los líderes, la iglesia por lo menos tiene que invertir en desayunos, almuerzos, lonches, ¿no? Pero es el único camino de una buena gestión administrativa. No, si tú quieres un anillo de boda que sea de oro, tiene un costo, ¿no? Si tú quieres que el anillo sea de plata, tiene otro costo. Y si quieres, entonces, tenemos que seguir el camino de lo difícil que es la planificación estratégica, los acuerdos y todo eso. Liz tiene una pregunta. Adelante, Liz. Delgadillo. Sí, pastor, buenos días a todos mis hermanos. Gracias, pastor, por toda la enseñanza que es muy fructífera para nosotros. Quería hacerle una consulta, pastor, respecto al tema del FODA que habló casi al final de la primera parte de su disertación. No sé si nos podría aclarar un poco más de esto, en qué parte de la planificación se realiza. Y por otro lado, la planificación es la planificación anual a la que se refiere, o es para un determinado evento, ¿no? Eso también me gustaría mucho que nos aclare, pastor. Muchas gracias. Toda la planificación es anual y con tiempo. Si yo quiero hacer la planificación del 2025, debo empezar en septiembre o en octubre para que para el 2025 tengas un plan estratégico. Algunos lo hacen en enero, no estoy de acuerdo, debe ser en noviembre, porque diciembre ya es un mes perdido y son puras actividades, Navidad, y casi no se tiene tiempo. Eso también, ¿no? La cultura de planificación es una cultura de prevención y aquí estamos, nuestra cultura es una cultura a última hora, como les contaba, ¿no? Esos pastores que, oye, llegó el aniversario y no hemos hecho nada, y empieza a hacer una hora más de cultos pidiendo dinero, ¿verdad? Eso es la realidad. Entonces, uno, hay que prevenir, siquiera en noviembre, para empezar el 2025 con tu plan estratégico todo el año. Dos, es convocar a todos los implicados, porque son decisiones y acuerdos entre todos. Y lo que yo pido es que se convoque también a los adolescentes y pubertos para que sean parte del plan, para que sus voces sean escuchadas. Eso creo que le da un plus. Y el FODA es, miren, las fortalezas y debilidades son internas dentro de la iglesia. Fortaleza. Tenemos un equipo de profesoras en la escuela dominical muy identificadas con los niños. Fortaleza, tenemos un presupuesto que la iglesia nos da para los materiales de la escuela dominical. Debilidades, no tenemos una infraestructura moderna, faltan muchas cosas, etc. Otra debilidad es que los profesores de la escuela dominical a veces tienen actividades externas que no permiten venir siempre. Oportunidad es externa. Que, por ejemplo, esta es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de estudiar en las Sociedades Bíblicas Unidas sobre estos temas, no en mi iglesia, es externa. También tengo la oportunidad de leer libros. Las amenazas son externas también. Acá puede ir la amenaza de la ideología de género de la niñez, la amenaza de que los adolescentes
están inmersos mucho en sus escuelas, colegios, la amenaza de que no tienen tiempo, la amenaza de la culpa, esos son oportunidades y amenazas externas, fortaleza y debilidades internas. ¿Okay? ¿Y cómo se hace? Primero haces visión del Ministerio de Jóvenes, misión. El tercer paso es análisis externo. Y tercer y cuarto, análisis del entorno, ¿no? Análisis externo, análisis interno, análisis evangélico. Y el quinto paso es el FODA, recién, ¿no? Esto te da una idea de cómo está la situación, ¿no? Externamente en los trabajos del Ministerio de Niños, tal vez, oye, mira, acá hay una iglesia a 10 cuadras que tiene un ministerio de niños hermoso y ¿te acuerdas? Acá había tales niños. Sí, ya no están acá, están allá. Y tienes un problema que en tu barrio se están yendo. Y el FODA es la conclusión del análisis de entorno en términos de fortalezas, oportunidades y debilidades. Esta debe hacerse de la iglesia local y el Ministerio de Niñez. Estos son internos y estos son externos. Eso es, hermano. ¿Algún otro consulta o pregunta? Muy bien, aquí tenemos un nuevo mensaje. ¿Sí? Cuando el líder tiene una condición de discapacidad, ¿a quién debe acudir primero? Cuando el líder tiene tiene condición de discapacidad, ¿a quién debe acudir primero? ¿Al pastor? Si un líder tiene una condición de discapacidad, eh, es porque el pastor, la iglesia, le ha apoyado. Yo recuerdo, por ejemplo, había una hermana que estudiaba conmigo que venía en silla de ruedas. Y ahí nosotros siempre estábamos apoyándole y todo, ¿no? Estábamos atentos a ella y ella era líder en su iglesia. Todo tiene que ser con el pastor, pero también debe ser sensibilizado al pastor la condición de cualquier persona con discapacidad. Miluska tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días, pastor. Tengo una consulta con respecto a los niños con habilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los niños que tienen autismo, los niños que tienen TEA. Entonces, en este caso, ¿cuál es el procedimiento que las maestras deberían hacer con ellos? Porque naturalmente o normalmente en un tema educativo o pedagógico, estos niños tienen que llevar terapia, son controlados o tienen como un seguimiento, ¿no? Acerca de su progreso. Entonces, en un aula normal, en un aula de escuela dominical, ¿cuál es el procedimiento que las maestras tendrían que tener o llevar? Algunos papis como que se sienten ofendidos cuando le dicen, por favor, su niñito, ¿con quién va a entrar, no? Entonces, ¿cómo sería en ese asunto? ¿Cómo no herir a los papás? Y que ellos también se den cuenta que la escuela dominical también pues es un aula con demás niños. ¿Cómo poder tratar ese punto con mucha ética? No sé, por favor. Hay dos enfoques para eso. El enfoque anterior era que los niños con habilidades diferentes o con discapacidades tenían que tener colegios especiales, lugares especiales, etc. Pero las leyes en Perú y en otros países han cambiado eso. Es lo que se llama la educación inclusiva. Quiere decir que hoy en día, si hay un niño con autismo, no se le lleva a una escuela especial de autistas, se le lleva a un salón normal, solo se hacen los siguientes protocolos, que deben ser también en las iglesias. El papá, la mamá se acercan a él y le dicen, ¿no? Está diagnosticado con autismo. Y en las escuelas dicen, muy bien, entonces va a entrar al salón tal.
Entonces la profesora no puede tomarle un examen igual que a los niños de su salón con este niño autista, con este niño de Down, por ejemplo, porque no es un niño que en las leyes actuales se le llama niño sano, ¿no? Entonces, es un niño con habilidades diferentes. Entonces, el profesor, la profesora tiene que llevar una capacitación para eso, de cómo tratar esto. Entonces, en las iglesias no se está dando. No, no se está dando. Entonces, justamente esas cosas son terribles, ¿no? Y en la planificación se debe poner, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personas con discapacidad, se tiene la, la profesora tiene que enterarse, la directora de la escuela dominical y el pastor. Y se tiene que evaluar si ese niño tiene que entrar solo, sola o tiene que entrar acompañado. Es mejor que entre solo para el desapego, pero a veces todavía es un proceso. Entonces el niño puede entrar con alguien, pero poco a poco hablarle para que se quede solo. Y al final debe quedarse solo. Y por último, felizmente en las escuelas dominicales no hay evaluaciones de notas ni nada. Entonces, pero aunque no hay evaluaciones de notas, por ejemplo, si yo mando, ¿no? Vas a pintar acá a José, a dibujar y pintar, ¿no? Y el dibujo y pintura de un niño de Down va a ser totalmente diferente. Enseñarle, justamente ahí pues está, el profesor está enseñarle a los niños y niñas que valoren ese trabajo de una persona con discapacidad. Oye, qué lindo, mira, Manuel ha hecho este dibujo, no se dice, ¿no? A pesar que es un Down, ¿no? ¿No? Mira, ha hecho dibujo hermoso, todos aplausos. Y ya. Entonces, hay que hacer un protocolo. Y esos acuerdos, Miluska, es justamente esto. En el plan estratégico se toman decisiones, acuerdos, y es por eso que en las iglesias no hay ni siquiera ni una decisión y cada uno actúa a su modo. ¿Por qué? Porque no hay un plan, pues, estratégico. No hay una planeación estratégica. El CITA dice, ¿no? Pastor Josías, hoy en día la tecnología está en las iglesias con las mamitas que si no quieren, si no se quieren quedar en la clase sus niños y lo conceden el celular, ahí sí se quedan y las mamis lo permiten. Y si se les dice algo, se vuelve. Eso está muy mal, muy mal, muy mal. No se debe aceptar eso. Y justamente hay que hacer acuerdos de eso, ¿no? Hijo, tienes que quedarte acá, pero te vas a quedar con tu juego de celular. No puede ser. Eso es totalmente incorrecto. Eh, Miren, la educación positiva o la educación con ternura no es que no hayan reglas, ¿no? Cuando yo era niño nos pegaban, nos golpeaban y teníamos que obedecer lo que decía el adulto. Hoy en día hay una visión paidocéntrica donde el niño es el centro de todo y no le vamos a dar todo lo que él quiere. Y está bien que se frustren a veces, que tengan negatividad, que lloren, eh, para entender que todo tiene su tiempo y una de las claves más importantes es esto, enséñele a los padres, ¿cómo hago que mi hijo deje el celular en la clase? Antes de salir de la casa, le hablo, por ejemplo, mi hijo es Emanuel. Emanuel, cuando lleguemos a la iglesia, no vamos a usar celular por si acaso. ¿Por qué, papá? Porque estamos en la iglesia, tenemos que participar del grupo. La profesora está explicando de José y tú estás con tu celular mirando dinosaurios, no es correcto. Hay que anticiparle. Y luego ya estamos llegando, ya sabes, Emanuela, no vas a usar celular. No tienes que gritarle, conversa. Y cuando llega el momento, con firmeza, Emanuel, no te voy a dar el celular, pasa tu clase.
Ya hemos hablado, ya te he dicho. Y esa es la metodología. Eso está muy mal, eso de darle celular para que entre a la clase. No, no. Seguimos. El 6, definición de objetivos. Se debe definir objetivos de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se debe definir un objetivo principal o primordial que le sirva de eje a la iglesia y el ministerio de la niñez. Hay iglesias, por ejemplo, que se han vuelto iglesias de la familia, donde los niños son importantes. 7, definición de la estrategia. Elegir una estrategia eclesial que defina todo el accionar de la iglesia y el ministerio con la niñez. 8, implementación y control de estrategias. Aplicar la estrategia propuesta teniendo el énfasis en el control integral. De nada sirve un plan estratégico si no hay un control y evaluación. De nada. ¿Por qué? Porque no se van a realizar las cosas, ¿no? En el Perú es así, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, hermana, usted es la líder de una célula, tiene que llenar este formato. Y viene a la reunión, no llenó el formato. Pastor, no pude, me olvidé. Es parte de la cultura de la poca organización. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que enseñar también eso. 3 preguntas fundamentales. ¿Dónde se encuentran nuestras iglesias y cuál es la situación respecto al trabajo con las niñas? ¿No? ¿Las iglesias tienen la visión de la niñez o no? ¿Hacia dónde realmente quiere llegar nuestra iglesia con la niñez? Bueno, no le importa, o que cómo puede nuestra iglesia llegar a nuestra visión y misión, ¿no? Si tenemos una visión y misión de la escuela dominical, ¿cómo podemos sensibilizar a las iglesias para esto, ¿no? Hay muchas formas. Por ejemplo, los niños pueden salir al culto principal, a dar textos bíblicos, la profesora puede mostrar las situaciones adversas que se viven en la niñez, etc. ¿Qué es la ventaja eclesial para trabajar con una estrategia? Para que nuestras iglesias y el Ministerio de la Niñez tengan una gestión exitosa, debe generar ventajas eclesiales en el corto, mediano y largo plazo que les permita diferenciarse de las demás iglesias de nuestra localidad. Así obtener el liderazgo del servicio de Dios que nos dará en nuestra localidad. Por ejemplo, ¿no? Sobre el culto de niños. Los cultos de niños que yo he visto y he asistido a varios, no a uno, a muchos cultos de niños, todas que he asistido, no he visto ninguna, los he visto adultocéntricamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el culto principal se pasa al culto de niños y se imita todo, ¿no? Hermanos, vamos a recoger la ofrenda, todos los niños así parados, 2 niños que van a recoger la ofrenda, el que dirige el ministerio, y uno que dirige dice, bueno, el Señor va a recoger. No he visto cultos de niños generado por los niños y adolescentes. ¿Por qué? Justamente por esto que les dije al principio, ¿no? Porque tenemos metodologías de planeación que muestran el poder, dominación y autoritario, o el poder al servicio y no el poder servicio, ¿no? Por esto, porque no somos capaces de elegir, ¿no? No somos capaces de sentarnos como pares con los adolescentes, con los niños, y crear, ¿no? Un culto de niños, ¿no? Incluso la semana pasada le cité un libro, ¿no? En vez de cómo hacer un culto de niños, eh, cómo hacer un circo en culto de niños. ¿Por qué? Porque el niño es lúdico, el niño juega, el niño tiene otras formas de pensar. Entonces no quiere estar sentado, ¿no? Mirando ahí 40 minutos. No,
El niño no sostiene eso. Y sí lo hacen las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo visiones adultocéntricas. Entonces, acá, por ejemplo, una ventaja eclesial. Oye, en esa iglesia, imagínate que los adolescentes son llamados para la toma de decisiones. Esa es una ventaja eclesial. Los pubertos. Oye, imagínate que el culto que hacen ahí lo han hecho los propios adolescentes y pubertos, con sus propias ideas, y recogen la ofrenda de otro modo que los adultos. Hacen la lectura bíblica más lúdica. O sea, todo se convierte en expresar lo que es un adolescente, lo que es un... Gabriela había levantado la mano, ¿o me equivoco? Entonces, esto es, ¿no? Estas son las características de tener ventaja eclesial. Genera valor para nuestras iglesias y sus ministerios, porque se diferencia de muchas iglesias. Tener una característica o elemento que otras iglesias no tienen, por ejemplo, la niñez, wow. Esto me hace recordar a la directora de Compassion Internacional, ¿no? De Perú. Me contó que Compassion Internacional tenía sus programas desde 5 años. 5 años. Y hicieron un análisis de los niños a partir de 5, 6, 7 años sobre si tenían, por ejemplo, anemia. Y había muchos niños que tenían anemia, a pesar que Compassion daba comida lunes, miércoles y viernes. Y los doctores le dijo que la anemia es irreversible. Se da entre 0 a 5 años. A partir de 5 años ya no puedes revertir ese daño que se ha hecho al niño. Por ejemplo, todo niño tiene que tomar al día varias gotas de hierro y tiene que hacerlo, si no, eso es irreversible. ¿No? Estamos hablando, según los pediatras, hasta los 2 años, un niño de 0 a 2 años, que tiene que tomar hierro. Entonces, es así, ¿no? Y si el hierro le das a los 5 años, ya no tiene validez. ¿Para qué? Eso será de 0 a 2 años. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Tener una característica elemento de otras iglesias no tienen, ¿no? Imagínate, hoy en esa iglesia, por ejemplo, una de las cosas que existen en las iglesias en Perú es esto. Tú tienes un niño de 2, 3 años, no hay escuela dominical que lo acepte. Casi todas las escuelas dominicales empiezan a partir de 5 años. Entonces, ¿qué haces con tu niño de 2 años en la iglesia? Estar en el patio con él. Ya tu esposa un rato, tú un rato, en el culto, para que no haga bulla. Terrible. Entonces, y el salón de un niño de 0 años, de 1 año, de 2 años, tiene que ser puros juegos, y esos juegos son costosos. Y requiere una infraestructura, ¿no? Y se tendría que poner ahí colchonetas para que no se golpeen, y eh, comprar ahí varias cosas que cuestan caro, y tal vez por eso las iglesias no tienen, entonces prefieren comprar un equipo de sonido extraordinario que, que comprar para los bebés, ¿no? Sin embargo, la ciencia dice que el tiempo más importante de un ser humano es de 0 a 5 años. Y en las escuelas ni tenemos escuelas dominicales ni salones para 0 a 5 años. Es terrible. Entonces, qué lindo sería, oye, mira, esa iglesia tiene salón para 2 años. Yo tengo mi hijo de 2 años, yo me voy a esa iglesia. ¿Por qué?
En mi iglesia estoy parado con mi hijo. O lo que tenemos que hacer es, mi esposa ya no va al culto, yo solo. ¿Qué es eso? Otra característica es ser muy difícil o muy costosa de imitar. Y otra característica es ser muy difícil o muy costosa de imitar. Y por último, ser instituible o que no tenga un equivalente en las iglesias de nuestras culturas. Eso es ventaja que decían que ya tu iglesia. Muy bien. Entonces, acá, hermanos, por favor, estos son los pasos. Visión de la iglesia y aparte tiene que haber un ministerio de niños. Misión. Análisis del entorno externo. Cómo está afuera, las iglesias, cómo están atendiendo. Eso también te lleva a, oye, averiguar, oye, acá hay una iglesia de tal denominación, acá hay otra iglesia, mira, acá, ¿y qué está pasando acá? Mira, bueno, esta iglesia, uy, está llena, mira acá, uy, ahí están hasta el hermano Juan que estaba en la iglesia la vez pasada, ¿no? Entonces, estás analizando, se analiza, oye, la situación de violencia en el Perú, los problemas de los niños, de los celulares, etcétera. Y el análisis interno es ya nuestra iglesia. Oye, nuestra iglesia, ¿cuántos años tiene escuela dominical? ¿Quién ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuántos niños hay? Mira, tenemos 5 salones y apenas tenemos 20 niños. ¡Wow! Qué pena, ¿no? Debo tener siquiera pues 80 niños. Entonces, haciendo luego el análisis interno y externo, hago el FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas, las oportunidades y amenazas son externas. Luego de eso hago mis objetivos estratégicos, ¿no? Establecimiento de estrategias, implementación de estrategias y control de la estrategia. Y hago todo una planeación estratégica. Es difícil, por supuesto que es difícil y costosa y lleva mucho tiempo, ¿no? La mayoría de personas de las iglesias no hacen planeación estratégica, hacen esto, ¿no? Hacen un plan de actividades. No, no hacen un proceso de toma de decisiones en conjunto, ¿no? Solo se reúne y dice, ¿qué tal si hacemos esto, esto, qué tal esto, esto? Y es un plan de actividades subjetivo. Por eso les dije que hacer un plan estratégico involucra a todos, las decisiones son entre todos, recoge la sabiduría de todos, crea nuevas actitudes. No es una metodología rígida y nos da una visión para este tiempo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, sobre un tema que a mí me importó mucho era la música y los niños y adolescentes. Por ejemplo, yo como adulto tengo mis canciones, ¿no? Me encantan esas canciones. Pongo en mi celular, ahí escucho esas canciones, eh, oro al Señor y todo, y todo eso, ¿no? Eh, pero, pero, estas canciones que escuchan los niños, los adolescentes, son diferentes a las nuestras. Conocí a una hermana que tenía su hija adolescente, ¿no? Esta hija adolescente, pues,
tenía su propia música y la hermana se había aprendido todo. Y un día ella estaba ahí cantando todas esas canciones y yo no sabía nada. Y la mía, hermana, ¿cómo se aprendió? Por amor a mi hija, pastor. Hay un texto bíblico en Génesis 33, ¿no? Cuando Esaú y Jacob se juntan, ¿no? Después de muchos años. Y Jacob está de miedo y le pone ahí a sus esclavos, a sus animales, a sus esposas, a sus hijos. Y Esaú dice, ¿qué es todo esto? Y se abrazan, se reconcilian, y Esaú le dice, vamos a festejar. Y Jacob le dice, ve tú adelante, yo voy al paso de los niños. Qué lindo, ¿no? Al paso de los niños. Y yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita mismo tengo un hijo, Emanuel, va a cumplir 4 años, y me sé todas las canciones que él escucha. Y hasta hacemos coreografía juntos y todo. Y yo antes, bueno, escuchaba mucho otras cosas y todo, bueno, he tenido que dejar al lado para estar al lado de él, ¿no? Y él escucha su música, y todo lo sé por él, ¿no? Entonces, así. Eso es, hermanos, hacer una verdadera planificación estratégica. Ahora, quería hablarles de esta ventaja eclesial, explicarles, ahondarles un poco más. Por ejemplo, en un plan estratégico que realicé con una iglesia que se llama Templo Sion de Huancayo, vimos cuál era nuestra ventaja eclesial, ¿no? Que es, como dice aquí, genera valor para nuestras iglesias y sus ministerios, tener una característica que otras no tienen, muy difícil y muy costosa de imitar, ser insustituible, que no tenga un equivalente en las iglesias. Un equivalente en las iglesias de nuestras culturas. Entonces, esto requiere creatividad, requiere cosas. Por ejemplo, asistí a una iglesia que me invitaban a predicar, que tenían un saludo especial entre ellos, esa iglesia, ¿no? Y toda la iglesia sabía. Entonces, cuando llegábamos los invitados, ellos hacían un coro, el que dirigía, bienvenidos a la iglesia, y daban un texto bíblico que ellos habían creado con 3 versículos bíblicos, y te saludaban. Y era lindo, ¿no? Oye, esto no hay en otro sitio. Y otra ventaja eclesial que vi en otras iglesias, ¿no? Eh, que me encantó eso, me gustó, fue la única vez que hicimos, pero que trajo mucha. El cuerpo de diáconos decidió que los cumpleaños de los hermanos, porque solamente se celebra el cumpleaños del pastor y los pastores, ¿no? Y todavía lo grande ahí con regalos y todo, ¿no? Entonces, este, decidimos que no solamente del pastor, de los líderes, sino de todos los miembros de la iglesia, se celebre su cumpleaños. ¿Y qué hicimos? Hicimos un comité que celebraba cumpleaños, así que se tuvo que hacer una lista de los días de cumpleaños en un Excel de todos los miembros, y la secretaria comunicaba, este mes va a ser cumpleaños tales, le mandaba la lista a este equipo, y ellos, por ejemplo, grababan, ¿no?, un saludo de cumpleaños de su hija que estaba en Estados Unidos. Y ella ni sabía, ¿no? Llegaba el domingo, hermano, y tenemos una sorpresa. O unas flores que le gustaba, o algo que le gustaba. No era un regalo igualito para todos, esa era la idea. No, algo
que esté relacionada con su persona, que le guste. Por ejemplo, había una hermana que no le gustaban las rosas, sino los girasoles. Entonces la iglesia compró un un ramo de girasoles para su cumpleaños. Y para ella era significativo, no eran rosas, era lo que veo. ¿Y quién le dijo esto? Había una comisión detrás de eso. Esto crea pues vínculos. Y otra cosa muy importante que hicimos en la iglesia, eh, cuando fui pastor de la iglesia, buen pastor de Breña, nos preocupábamos por sus hijos. Y esa era la característica de la ventaja eclesial. Entonces, hicimos un ministerio de niños eh, eh, multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Entonces había una psicóloga, una educadora, un pastor y así, ¿no? Que empezaron a hacer evaluaciones por salones de los niños. Algunos, por ejemplo, tenían problemas de salud, cómo podíamos ayudar. Eh, Algunos tenían problemas en el colegio, había un niño que tenía muchos problemas con el inglés. Entonces, la, la mamá se sintió muy agradecida que había un ministerio de niños que miraban los problemas y que el problema del inglés lo íbamos no a resolver totalmente, pero por lo menos a intentar a resolver, ¿no? Y, por ejemplo, le pedimos a la profesora de escuela dominical que lleve a ese salón canciones en inglés, que hagan algunas pronunciaciones en inglés, ¿no? Por ejemplo, mira, José llevó esto, y esto se dice en inglés y inglés. Y el niño se sintió más cómodo, y la mamá también. E incluso propusimos en vacaciones un estudio de inglés con una hermana que era profesora de inglés, abrió un salón de inglés donde tu hijo estaba. No, no hicimos que hable en inglés el niño, pero por lo menos la iglesia preocupada por eso, la mamá se sintió realmente. ¿Qué ventaja eclesial ustedes pueden proponer para transformar sus iglesias? Eso es lindo. Muy bien. Y quería terminar con un documento de las Sociedades Bíblicas Unidas que se dio en 2016 en Filadelfia, en Estados Unidos, en el Congreso Mundial, que se llama Tendencias Mundiales. Miren estas tendencias mundiales que en Filadelfia 2016 se propuso, se dio para la misión de la iglesia, para tomar en cuenta en la iglesia. Primero, un enorme 43% de la población mundial está clasificada como jóvenes menores de 25 años. Miren, wow. Y de 0 a 25 años hay etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando un papá llega a ser papá de un adolescente, hay un libro, ayúdeme, tengo un hijo adolescente, ¿no es cierto? Entonces, es tremendo. O cuando son pubertos, una de las cosas que el papá tiene que saber es en qué etapa de desarrollo emocional, social está su hijo. Y entonces hay un campo de misión tremenda en la pastoral de la niñez hasta la adolescencia y jóvenes que debería tomarse en cuenta en serio en la iglesia y que no se está tomando en cuenta, ¿no? Un joven de 18 años no es igual a un joven de 25 años y hay todo problemáticas diferentes que se viven y lo que está pasando en las iglesias es que estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Segundo, la población está envejeciendo ya que la gente está viviendo más tiempo que nunca.
Antes en Perú, mucha gente moría a los 50 años. Antes en Perú, mucha gente moría a los 50 años, pero cada vez los años de vida se alargan y esta población que está envejeciendo puede ayudar a trabajar con los niños, niñas y adolescentes porque son muchos que en la casa no hacen, pueden ayudarnos a hacer, por ejemplo, hay hasta directores de colegios que ya están en edad de 68 años, etcétera, que podrían ayudar a hacer, por ejemplo, una currícula de, de la escuela dominical, ¿no? Ellos saben la metodología, lo han hecho en colegios, escuelas, y cómo no podemos ya hacerlo, ¿no? Una de las cosas que hice en la iglesia El Redentor del Callao eh, fue que el municipio del Callao abrió eh, gratuitamente para que las personas adultas sepan de Word, Excel, PPT, manejar computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, propusimos a muchos hermanos de edad que vayan a estudiar para que nos ayuden en los proyectos que teníamos de células. Y 8 hermanos se fueron a estudiar, ¿no? Por primera vez, computación y todo, y salieron tremendamente bendecidos, ¿no? Tremendamente. Otro tema para la niñez es esto, el fenómeno de la migración. Hay movimientos sin precedentes en los pueblos del mundo, y en Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, la migración de Venezuela. En Perú hay más de 1 millón de migrantes y entre ellos muchos niños. Eh, Así que deberíamos nosotros tomar en cuenta esto y, por ejemplo, tal vez seleccionar un mes, ¿no? El mes del migrante, y ahí seleccionar, Señor, yo soy extranjero y tú eres el Dios de los extranjeros, ¿no? O en los profetas, que el Señor cuida a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, ¿no? Hacer todo una temática en las iglesias de migrantes, niños, adolescentes y jóvenes. Otro factor que nos puede ayudar es el mundo es cada vez más urbano, dejando las zonas rurales. Entonces, hay que proponer toda una pastoral de la ciudad, incluso hay metodologías en internet gratuitamente. Cristo para la ciudad es uno de ellos, ¿no? Y hay antropólogos y sociólogos que están estudiando cómo en las ciudades se crean nuevas culturas y todo, y que traen nuevas temáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando viajé para Chile, en una iglesia que me invitaron a predicar, los niños de la escuela dominical habían estudiado ese día cómo cuidar la ciudad, y habían hecho un teatro y que lo presentaron cuando yo estaba presente, ¿no? Entonces, ahí salía un adolescente que estaba comiendo su helado y el otro su gaseosa, y botaba a la calle, y también un helado, y no botaba a la calle, sino guardaba, lo depositaba, y ahí pusieron, ¿no? Esto es de lata, esto es de... Y entonces llegaba ese adolescente, se compraba un agua, y en su casa tenía separado el agua con los papeles y el resto de desechos, ¿no? Entonces, estos adolescentes estaban enseñando que desde la casa separen, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser un proyecto para una ciudad urbana donde hay mucha contaminación. Es las iglesias.
¿no? Oye, hagamos un proyecto que desde las casas, los hermanos, separan todas las botellas, no, pero ahí lo mezclan todo y eso no sirve para reciclar. Este, eh, También aquí iría, por ejemplo, en lo más urbano, la violencia sexual, etcétera, ¿no? Y cómo se están acrecentando nuevos problemas. Y eso la iglesia tiene que verlo. Ahora, menos personas viven en la pobreza, ¿no? Mientras unos viven, wow, ¿no? En lujos, muchos viven desigualmente más vulnerables en pobrezas extremas, pero eh, si se compara la pobreza, por ejemplo, yo comparo el Perú cuando yo era un adolescente, un puberto, ¿no? En 1980, cuando era ya adolescente, en 1970, cuando era un puberto, comparo con lo que los niños tienen ahora, el Perú ha crecido mucho. No es el Perú de la década del 60, del 70, del 80, que era un país muy pobre, un país muy con muchas dificultades, por ejemplo, de pistas, ¿no? Un día agarré de Huancayo, que es una ciudad del Perú, a Huancavelica, wow, qué hermosa pista, pero yo también he ido en la década del 80, la década del 70, y era horrible, las pistas eran terribles, entonces hay que ver esto, ¿no? Y cómo sensibilizar a los niños de los niños de extrema pobreza, ¿no? Por ejemplo, una idea, mi esposa en Navidad hace eso, este, junta juguetes, hace comidas y los pone en descartables y a mi hijo Emanuel lo saca y le lleva donde están niños pobres y hace que le invite a ellos, ¿no? Vamos a invitarle esta comida a ellos. Y es una forma de sensibilizar, ¿no? Que hay pobres para que los niños también sepan, ¿no? Y esto, ¿no? Más personas tienen acceso a la educación que nunca. La matrícula en educación primaria en regiones de desarrollo alcanzó 99.1 frente a una sociedad a 83 en el año 2000, miren, el 83, y para el 2016 99.1. Entonces, los niños, eh, antes nosotros, cuando yo era un puberto, hacía mis tareas con una enciclopedia que mi papá había comprado, todas mis tareas salían de esa enciclopedia. Ahora tienen el Internet y hay mucha información, vivimos en una sociedad de información. Y por último, el mundo digital se está volviendo tan omnipresente que casi es invisible. La tecnología juega un papel cada vez más importante en la vida diaria. Tremendo. Las organizaciones intergubernamentales, la marca mundial y los negocios son cada vez más influyentes en la vida diaria. Y, por ejemplo, yo veo a hermanos de Huánuco, de Huancayo, todos están con sus iPods. Wow, digo, y antes eso no se daba. Bueno, yo, por ejemplo, no tengo un iPod, sino un celular normal, pero para algunos es tan importante. No sé por qué, sobre todo las mujeres jóvenes. El cambio climático y la excesiva dependencia de los recursos limitados ejercen presión sobre la población en crecimiento y las economías de desarrollo. La ecología y la niñez también es un tema muy importante a tratar. El panorama religioso está cambiando, diseñando aspectos sociopolíticos. El choque de civilizaciones también tiene un componente religioso. Por ejemplo, esto de la guerra de Israel con Hamas y todos ellos, ¿no? Los musulmanes crecen rápidamente. Al 2050 habrá 2.7 millones de musulmanes, 1.000 millones de musulmanes, más o menos la misma cantidad de cristianos. En el 2050 el 40% de las iglesias cristianas estarán localizadas en el África subsahariana. O sea, donde más va a crecer las iglesias son en el África.
latinoamericana está en una transformación religiosa que históricamente era católica romana, a un crecimiento evangélico y sobre todo a un rostro pentecostal y de las iglesias independientes. ¿No? Esas son las tendencias que quería compartir con ustedes y termino pues diciéndoles que miren todos estos materiales que les sirvan para generar nuevas gestiones en el Ministerio de Niñez y sensibilizar a los pastores para tener una planificación estratégica adecuada en las iglesias. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar a las preguntas de 10 minutos y luego los 5 últimos minutos tenemos últimos comentarios, etc. Preguntas, adelante. Gabriela Memensa levantó la mano. Adelante, Gabriela, bienvenida. Pastor, buenos días, hermanos, buenos días con todos. Pastor, es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy sobre la planeación y que es importante, ¿no? Tener algo ya armado para no hacer una improvisación, nuestros cultos dominicales, los cultos de adolescentes, ¿no? Yo creo que también es importante no solamente el hecho de hacer la planeación, sino también el compromiso de cada hermano, porque muchas veces se ve también que queremos hacer muchas cosas, pero a veces al momento decimos, sí puedo, sí tengo tiempo, sí, me comprometo con esto, con lo otro, pero al momento a veces fallamos, ¿no? A veces se puede dejar de lado o nos olvidamos. Entonces creo que también es muy importante sensibilizar a la congregación, cuán importante es nuestro compromiso primeramente delante de Dios, ¿no? Porque el compromiso no lo hacemos con nuestros hermanos, sino que lo hacemos con Dios, lo hacemos con nuestro Padre. Y yo creo que ese también es un punto muy importante. Miren, sobre el compromiso, según los estudios, hermanos, lo único que puede hacer que haya miembros comprometidos, y escuchen, si no tenemos gente comprometida, no tenemos nada. Es el liderazgo. ¿Por qué? Porque según la teoría, el liderazgo es influencia. El liderazgo es tener seguidores. El liderazgo es diferente a tener el cargo. Yo puedo tener el cargo de director de escuela dominical, pero liderazgo es que yo he conectado tanto con los que trabajan con los y el problema es que en las iglesias fe espiritual y no de Pastor liderazgo. Josías, lo que pasa Y es que solo el liderazgo podrá ayudarlo. Sí, adelante. Pastor Josías, es que Adelante. como que el internet se le puso en estable un momentico, entonces no se le escuchó lo que habló hace como 4 minuticos. Ah, ya. Entonces, no sé si quieres Wow, apagar ya. la camarita un No sé si me momentico, escuchan. Pastor, y Ya. ¿Se me ahora, escucha bien? ajá, sí, señor, ahora sí. Entonces les decía que el liderazgo es lo que soluciona la pregunta que nuestra hermana Gabriela hizo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el pastor toma rol de jefe. Otra cosa es liderazgo. Para tener seguidores, Jesús fue un líder, ¿no? Entonces, sus seguidores, sus discípulos, le siguieron y posteriormente cuando él resucitó, se creó un liderazgo que generó un cambio mundial. Entonces, ese es el camino. No es tener una directora de la escuela dominical, sino una líder de la escuela dominical que tenga seguidores. Lo único que crea compromiso en una organización es el liderazgo. ¿Y cómo puedo tener miembros comprometidos que puedan dar su tiempo, que puedan dar su conocimiento, su pasión por los niños, por las niñas, adolescentes y jóvenes, cuando
hay líderes que los conducen, ¿no? El liderazgo, según John Maxwell, es tener seguidores, es influencia. El liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Vamos a tener una EBDB, no tenemos ni un sol, porque ha venido una crisis económica en la iglesia. No, señor. Vamos a tener porque va a suceder las cosas. ¿Qué hacen? Vamos a pedir ofrendas a hermanos a través de un video en el extranjero. Conozco hermanos que han sido de esta iglesia, que están viviendo, nos van a mandar ofrendas y hace que sucedan las cosas. Ese es un líder. Y eso crea compromiso. La única manera para tener miembros comprometidos es tener líderes verdaderos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. O también lo pueden hacer, aquí tengo un comentario de Rocío. Excelente ponencia y un gran desafío para nuestra iglesia. Gracias. Sí, trabajar con niñez es un desafío tremendo. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Pastor, bueno, usted también comentó que es importante involucrar a toda la iglesia, ¿no? A todos los miembros, Sí. ¿no? Sabemos que en una iglesia pues hay nuevos, hay continuadores y hay hermanos que tienen años, ¿no? También sería bueno, así como usted mencionó, hacer una encuesta a toda la congregación, ¿no? Y a partir de ello también ver en qué le gustaría, cuál es su aporte de cada uno de ellos, ¿no? Y que ellos puedan trabajar de acuerdo a la habilidad, el don, el talento que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando mi pastor viajó para dirigir el servicio, yo también decía, ¿quién va a dirigir el servicio? Y la pastora me dijo, involucra a todos. Y se hizo una encuesta, ¿no? Y algunos se les preparó todo y algunos han dirigido y de acuerdo con la práctica se ha visto realmente algunos hermanos que tienen talentos, ¿no? Claro, gracias. Esa es una forma, por ejemplo, de reconocer las capacidades de los miembros. A través de una encuesta, hermana, ¿usted en qué trabajó? ¿Qué capacidades, qué dones espirituales tiene? Y, por ejemplo, podemos tener ahí unos adolescentes, un adolescente que hace flyers y sabe de videos y transmisión live de Facebook. ¡Wow! Por eso se dice que un líder es un facilitador. Un líder es un facilitador de los dones espirituales de los miembros de la iglesia. Y es ahí cuando eres facilitador, con esa visión de facilitador, que se crea pues vínculos hermosos en la iglesia. Pero si el líder no está mirando eso, no le interesa, bueno, es difícil, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Inélida dice, pastor, en mi caso lo recibí como revelación este ministerio. Y Sí, qué bueno, hermano. Y Lisbeth Domínguez levantó la mano. Adelante. pastor. Amén, buenos días, pastor. Sí. Tenía una consulta. Usted mencionaba acerca de las reuniones que debemos tener con nuestros adolescentes, involucrarlos en la planificación, ¿cierto? También mencionaba involucrar a los niños. Entonces, quisiera saber más o menos de qué edad podríamos considerar a los pequeños para poder involucrarlos en esa planeación, esa planificación que podemos hacer. Gracias. Gracias. Mire, la experiencia que yo tengo, hemos involucrado a partir de los 12 años, desde la pubertad. Y a los adolescentes, 15, 16 años, les hemos involucrado y han sido muy buenos. Nos han dado los datos más importantes para trabajar con ellos, ¿no? Y por otro lado, solamente se llega a planificar adecuadamente con una empatía, con una conexión con ellos. Quiere decir que si yo los invito, a ver, acá están invitados a ver, y siempre los estoy juzgando, estoy mirándoles mal, no van a aportar nada en la planificación. Se requiere empatía, conexión con ellos. Y como les digo, yo he involucrado de los 12 años. Me hubiera encantado involucrar a niños de menos edad
en tal vez más que en una planificación pensada, porque ellos no van a comprender ese documento, tal vez haciéndoles encuestas o preguntándoles, que sí se puede hacer. Lo pueden hacer ustedes, yo les propongo que podrían hacer hasta los 10 años o 8 años, porque ellos conversan muy bien, son muy inteligentes, muy capaces. Liz Delgadillo levantó la mano. Sí, pastor, tenía una pregunta. Aunque también... Sí, soy Liz Delgadillo. Quería hacerle, pastor, una pregunta. ¿Existe o usted conoce algún material específico sobre planeamiento estratégico para las iglesias que nos pueda brindar como bibliografía para poder estudiar, leer de ahí? Gracias, pastor. Sí existe en varias editoriales sobre la planeación estratégica eclesial, en editoriales evangélicas, cristianas. Existe en editorial Portavoz, en editorial Bautista, en todas las editoriales siempre hay un libro de planeación estratégica. Es cuestión de buscarla y enviar. Yo tengo un sílabo de eso, a ver si les envío la bibliografía a la hermana, si me hacen recordar, yo lo voy a enviar a la hermana para que les envíe. Luego dice la misma hermana Liz, cómo sumar maestros y voluntarios al Ministerio de Niños, justamente con la planeación estratégica, ¿no? Uno de los problemas es no tenemos profesores en la planeación estratégica, se pone como debilidad y se pone en el plan. Vamos a buscar profesores de escuela dominical. ¿De qué modo? Sensibilizamos, llamamos, etcétera, y se hace todo campañas desde el culto y se sensibiliza, ¿no? ¿Cuán importante es el discipulado para la formación de los próximos liderados? Es tremendamente importante, porque si no, no vamos a tener líderes, ¿no? La imagen y video de mi laptop, está invertida, dice Javier. Eso creo que es por, no sé, eso tendría que consultar. Gabriela creo que había vuelto a levantar la mano, adelante, para terminar. Sí, pastor, gracias. Pastor, creo que no me quedó un poquito claro. ¿La planificación que usted dice es igual al plan de trabajo o son cosas diferentes? Ya, muy bien. Los planes de trabajo que no han sido consultivos, ¿no? Si yo he hecho el pastor con 3, 4 personas, no es un plan estratégico. Ya, pastor, le consulta porque en nuestro caso, por ejemplo, en la iglesia, a cada ministerio o a cada departamento le piden el plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el Exacto. caso de los adolescentes, nos reunimos líderes de adolescentes y hacemos el plan de trabajo, por ejemplo, para este año, un ejemplo, ¿no? Claro. Para el 2024. Eso ya vendría a ser la planificación que usted menciona. Claro, la planificación estratégica tiene 2 elementos. Uno es de toda la iglesia y que piden a cada ministerio, y cada ministerio debe hacer su planeación estratégica, pero como he puesto, debe ser consultada, debe implicar a otros, se debe tomar decisiones, se debe tomar determinaciones en conjunto. Ese es un plan estratégico. Si no, es lo que sería un plan estratégico antiguo, que solamente lo hacían 2, 3 personas y pensaban por todos. Claro, entonces en mi caso lo que faltaría es hacer como usted dice, en la consulta, ¿no? Por ejemplo, involucrar a adolescentes. Eso Exacto. sería. La participación de adolescentes y también de otros líderes. Hacerlo, un plan estratégico normal, por ejemplo, en la iglesia del Templo Sion, yo lo hacía entre 50 personas, porque involucramos a todos. Muy bien, que Dios Ok, les pastor, bendiga gracias. y un abrazo para todos. Termino diciéndoles que no se olviden de entrar a dar sus evaluaciones. Es importante, hay 10 preguntas que tienen que responder y si no responden bien, les van a dar otras oportunidades porque es importante eso. Entren entonces y den su última evaluación, su examen, que recoge de las 4 clases que hemos tenido. Que Dios les bendiga. Gracias, Leticia. Un abrazo para todos. Bendiciones.